En Provincianet Pagos Online podés pagar todos tus impuestos y servicios. Ingresá a provincianet.com.ar/online. Pagá con tarjeta de débito de cualquier banco. Es simple, no necesitas coordenadas ni claves bancarias. Provincianet Pagos, una empresa del Grupo Provincia. Zayat, Ibáñez, Tonietti, Truco Gallo. Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast sobre actualidad política y económica de Argentina. Este es el episodio número 146 de la tercera temporada. Mi nombre es Daniel Carlos Tonietti y me acompaña Alfredo Cucho Zayat. Cucho, ¿cómo estamos? Bien, muy bien, ¿cómo andan todos? Muy bien. Se completa el equipo con Pablo Totó Ibáñez. ¿Cómo le va, Totó? ¿Cómo andan, muchachos? Buena semana para todos y todas. Bien, bueno, finalmente ha llegado ese momento no deseado, no buscado, pero de alguna manera esperado, que es la famosa segunda ola. Estamos ante ya la presencia de números, cantidad de víctimas, cantidad de infectados de la segunda ola. Mientras tanto está vigente un DNU por 15 días, estará vigente hasta el final de esta semana en la cual se está grabando este episodio de Truco Gallo, planteando restricciones a la circulación y fundamentalmente todo el debate, toda la controversia, todo el contencioso que se dio entre el Estado Federal, el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, todavía no resuelto, ni políticamente, ni en la opinión pública, ni en el lugar donde se eligió dar la disputa, que es en el Poder Judicial, en la justicia. Hay que esperar. Por ahora, al momento de grabar este episodio, todavía no hay un pronunciamiento de quien debería, por atribuciones naturales, resolver este tipo de diferendos, que es la Corte Suprema de Justicia. Es allí, se espera para las próximas horas, próximos días, que los 5 supremos, que son los empleados públicos mejor pagos de la República Argentina, llegando, según la última actualización, a cerca de 800.000 pesos por mes si no pagan impuestos a las ganancias, todavía no se han manifestado sobre un tema que mantiene en vilo a gran parte, no de la sociedad argentina, hay que decir, pero sí por lo menos de la denominada área metropolitana. Mientras tanto, a ver cómo ordenar esto, o cómo trato de ordenarlo yo y transmitirlo a ustedes, a Cucho, a Pablo y a los oyentes, en definitiva, cómo llega la información. Empezamos, cada uno de nosotros creo que tiene un testimonio subjetivo en primera persona de lo que está sucediendo con el COVID, digamos, de una persona que quiso acceder al sistema de salud, fue una guardia y tardó tiempo, o fue una guardia y vio lo que sucede en la guardia y logró describirlo, testimonios de algún familiar, algún amigo, alguna referencia que participe del sistema de salud, y la expresión que suele decirse es el COVID está explotado, digamos, ¿no? Es el momento más virulento del COVID, por lo menos la percepción mía. Eso que termina de confirmarse en los estudios y en las estadísticas. De hecho, recuerdo yo que hace 3 o 4 capítulos atrás, Pablo, vos planteabas que el gobierno se imaginaba la hipótesis de 30.000 casos por día, y bueno, esa hipótesis ya es hoy una realidad. Es más, podríamos especular con que la posibilidad de que eso dentro de algunas semanas hasta pueda llegar a ser un número conservador de cantidad de infectados. Hemos superado 2 días consecutivos más de 500 víctimas. Más de 500 víctimas en la Argentina serían más o menos unas 2.000 y pico de víctimas en Brasil, digamos. No estamos en el número de Brasil de 4.000 por día, pero tampoco estamos muy lejos en esa dinámica. Yo quería compartir con ustedes, y después vamos a las precisiones de este momento crítico en camas, en insumos, en la resistencia que tiene el personal sanitario, ¿no? Que es una, si se quiere, es un recurso inelástico, porque camas podés fabricarlas, comprarlas, importarlas, respiradores también, pero a un enfermero, a un terapista, a un intensivista, no lo podés, no podés mandar a fabricarlo a China o a Japón o a Estados Unidos. Tenés que formar y es un número
si se quiere, finito, y eso es un tema central. Análisis de la situación del COVID-19 en terapias intensivas en Argentina. Esto es un informe que se hizo público de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, donde básicamente sostiene que, a grosso modo, ocupación de camas UTI, datos de 2.859 camas que fueron relevadas por este estudio, no todas las camas, de 157 centros en todo el país, concentrándose fundamentalmente en la área metropolitana. Voy a utilizar, para resumirlo básicamente, el 75% del AMBA, del AMBA está ocupado por camas COVID. Y las camas no COVID representan más o menos en el ámbito privado y en el ámbito público más o menos un 20%. Cuando en el resto del país ese número es 65-25. O sea, mejora 10 puntos porcentuales las camas COVID, menos camas COVID, por eso hablo de mejora, en el resto del país con respecto al AMBA. Y después, con respecto a las personas que estaban necesitando asistencia ventilatoria mecánica, lo que es la ARM, lo que es popularmente respirador, también el número es bastante alto. En el caso de COVID-19 con asistencia mecánica, con respirador, en el caso total de la zona Ciudad de Buenos Aires, más la provincia de Buenos Aires, es el 78% frente al 22% de que no necesitan respirador. Y la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires tienen números similares con respecto a la ocupación de camas según los centros consultados por la Sociedad Argentina de Terapistas Intensivos. Estamos hablando de 96% de ocupación, la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, Jujuy el 70%, La Rioja 91%, Mendoza 96%, San Luis 75%, para dar algunos relevamientos. Y esto es lo importante, las conclusiones que saca. De las conclusiones que saca, y ya le doy paso a ustedes. De una muestra voluntaria de UTI públicas y privadas de Argentina, se observó una alta ocupación principalmente por pacientes con COVID con mayor requerimiento de asistencia respiratoria mecánica, lo que es respirador. El porcentaje de pacientes con COVID en relación con pacientes no COVID y con requerimiento es superior a la muestra encuestada, comparado a la misma muestra hecha por la misma asociación, del 16%. De la semana anterior. El nivel de ocupación fue heterogéneo en todo el país, donde algunas provincias aún contaban con disponibilidad de camas libres, mientras que en el AMBA más de la mitad de las UTIs no disponían de camas libres. Se observó un porcentaje muy bajo, este es un dato para mi gusto alentador, un porcentaje muy bajo de pacientes vacunados con enfermedad moderada o severa ingresados a las UTI. Este es un mensaje, para mí el gran mensaje alentador de todo, es que entre los que ingresan a las UTI o ingresan a los cuidados intensivos, no hay el porcentaje de vacunados es bajísimo. O sea, la vacuna estaría por lo menos siendo efectiva en ese punto. Y se advierte también, que hay una encuesta, un alto grado de agotamiento del personal de salud de las UTI. Estamos hablando fundamentalmente de enfermeros, kinesiólogos y terapistas. Esta es la foto actual. Estamos grabando el lunes de la última semana de abril. Pablo. Muchas cosas para sumar, pero trataré de ser sintético porque me parece que la definición el panorama es ese, y todo indica que ese panorama se va a agravar respecto a la UTI en la medida que en el mejor de los escenarios se confirme esta tendencia que se registró los últimos días en el AMBA, de cierto, primero, que frenó la velocidad con que venían creciendo la cantidad de casos, y después se amesetó de alguna manera, no se amesetó totalmente, o en el peor de los casos, frenó la velocidad muchísimo, se mantiene, pero sí a niveles muy altos, ¿sí? De ninguna manera todavía se puede indicar o presumir que haya empezado a registrarse una baja, ni mucho menos una baja de carácter sostenido. ¿Qué implica eso? ¿Qué explica eso? ¿Y por qué hay que medirlo? Por dos cuestiones. Una, porque todavía nosotros estamos viendo los casos, la trepada de la segunda ola se está dando en un tercio del país, importante en volumen de gente, porque es AMBA, porque también ocurre lo mismo, por ejemplo, en Entre Ríos, y que está superando los picos del año pasado, pero todavía hay una buena parte del país, y cuando digo buena parte del país me refiero
a Santa Fe, a Córdoba, a Mendoza, a Tucumán, donde todavía se está por abajo de los picos del año pasado. ¿Qué significa esto? Yo digo un dato para citar, para medir como cuáles pueden ser los escenarios. El año pasado en AMBA, en el momento más crítico en cantidad de casos, hubo 1.600 casos. El viernes pasado hubo 3.500. En la provincia de Buenos Aires, a fin de agosto pasado, en el punto más crítico, hubo casi 7.000 y ahora ya estuvimos en el orden de los 14.000, casi 15.000. ¿Qué quiero decir con esto? Que duplicó, y en algunos casos más que duplicó los picos del año pasado. Está naturalmente la cuestión de testeos que aparecen, indicadores más que aparecen por ahí, casos que antes no se confirmaban, ahora está claramente registrado que el nivel de camas UTI y el nivel de demanda sobre la camas UTI está siendo mucho más arriba de lo que fue entonces el año pasado. Y si seguís con esa variable, lo mismo que viene ocurriendo en el AMPA puede correrse muy rápidamente al interior. En Mendoza, por ejemplo, ya hay una situación bastante complicada respecto a las camas. De hecho, la semana pasada el gobierno de Suárez estaba hablando de ver si volvía un esquema de circulación parcial, permitiendo que algunos días, que según el día de la semana, pues puedan salir los que tienen determinado número de documentos. Esto lo digo para entender también que incluso más allá de lo que piensa el gobierno nacional, hay provincias que están buscando formatos porque sabe que la situación es crítica y que lo que viene es todavía más complicado. Ahora, también es cierto que aún con la variable de los casos y de los testeos y más registrados, al aumentar el número, aunque sea proporcionalmente menos la cantidad de casos críticos en relación al año pasado, como el número también es mucho mayor, porque las cepas también de contagio son mayores, porque el número y el volumen de contagio además empieza a registrarse en casos más jóvenes, requerimiento de atención crítica, eso hace que se ponga complicado. Y además, si seguimos la curva de los picos, ¿sí?, nos vamos a que todavía no estamos o no está rebotando los picos más altos de los contagios. Uno de ellos se registró la semana pasada, que estuvo en el orden de casi 28.000. La otra semana, el 16 de abril, se dio el caso más alto de casi 30.000. Eso todavía no repercutió por el número y los tiempos y la demanda de la atención crítica sobre el sistema de salud en lo que tiene que ver con las camas UTI. Y hay, en ese sentido, un dato que es particularmente preocupante. Que el año pasado nosotros hablamos de UTI, hablamos de respiradores y hablamos de terapistas. ¿Recuerdan? Era la preocupación por sumar el número de respiradores, que hubo una expansión enorme en la cantidad de respiradores, y la cuestión de formar a profesionales de salud que eran de otras áreas, que estuvieron durante todo el año haciendo una rápida adaptación para atención de casos UTI y de casos de terapia. Bueno, lo que ocurre ahora, aparece a esos dos indicadores. Vos hablaste muy claramente del tema del personal de salud, que es muy difícil hacer un personal de salud, lo que se puede haber recompuesto a partir de que tenían otras especialidades, se hizo el año pasado, por lo tanto el límite está. El dato del agotamiento también está, tiene un poquito con lo que vos destacabas como el dato positivo. Como el personal de salud mayoritariamente está vacunado y tiene las 2 dosis, también es cierto que el personal de salud directamente es el que está haciendo, a diferencia del año pasado, bastante poco afectado por el tema de la segunda ola respecto a contagios. Y ahí, lo que vuelvo a la cuestión de los insumos, hay 2 indicadores que están generando mucha preocupación y que es el reflejo del nivel de demanda sobre el sistema de la atención crítica. Y porque además hay registros, algunos muy chiquitos en Argentina, pero hay registros en países vecinos sobre cómo impacta eso. Uno tiene que ver con el oxígeno, que se multiplicó el consumo de oxígeno medicinal, y el otro tiene que ver con los medicamentos. Yo, lejos de conocer en detalle, hablando con un profesional, me decía que hay 3 medicamentos que son clave para la atención de los que están entubados
en terapia intensiva y que hubo faltante y que hubo mucho problema con la cuestión de los aumentos. La semana pasada hubo un acuerdo entre el gobierno y las farmacéuticas para la provisión y mantener algún equilibrio de precios, y esta semana, hoy lunes, cuando estamos grabando, está prevista una reunión con los proveedores, con las empresas del sector de oxígeno para tratar de garantizar que no haya faltante de oxígeno, porque justamente tiene que ver con la cuestión adicional de las camas concretamente, de los respiradores y del personal. Se suma ahora la cuestión de los insumos como un problema que agrava ese panorama. En este contexto, ¿sí? Y ya para cerrar el comentario, hay dos cosas, una que sigue estando cruzada por un enorme interrogante, y es por qué con estos indicadores que son conocidos, que los sabe todo el mundo, que lo reflejan desde el sector privado de la salud, del sector público de la salud, que coinciden todos los infectólogos, todos los epidemiólogos y demás, se sigue con una tesis en la ciudad de Buenos Aires. No solo, saquemos si quieren la discusión de las clases del medio, saquemos la discusión de la clase del medio. La semana pasada tuvo que haber una carta de seguridad de Nación a la ciudad, al ministro de Seguridad de la ciudad, porque no había controles, porque había falta de controles. La ciudad de Buenos Aires, un dato que cuando lo mirás te parece totalmente llamativo, y eso incluso demuestra una falta de voluntad. La ciudad de Buenos Aires tiene un policía cada 100 habitantes. Tiene 2,8 millones de habitantes, si no me equivoco en el número, 2,8 millones de habitantes, y tiene 28.000 policías, la policía de la ciudad. ¿Estamos bien? Uno cada 100. Es una de las ciudades de América Latina, creo que la que tiene de América Latina, la que tiene mayor porcentaje de policías sobre habitantes, y aún en esas condiciones, evidentemente, las medidas de control y de regulación, saquemos, insisto, de lado la discusión política sanitaria sobre las clases, la cuestión del cumplimiento del resto de las restricciones que tienen que ver con la circulación, evidentemente tampoco figura entre las prioridades del gobierno porteño. Entonces, lo llamativo es estos datos, ¿sí?, que tienen que ver con una situación dramática en todos los frentes en el tema sanitario, que estamos lejos de estar en el momento más crítico del sistema de atención de terapia intensiva, que todavía no haya un involucramiento como requiere la situación. Recién en estos días aparece Fernán Quirós, el ministro de Salud, a decir, si no bajan los casos tendríamos que tomar medidas. Uno imagina que algunas medidas ya se tendrían que haber tomado. Y pongo esto como contexto, que mi impresión es que la Corte no va a terminar resolviendo nada de manera dramática con el tema de las clases, y que ya se viene la continuidad del sistema del DNU. ¿Cómo van a seguir las restricciones aún con una buena semana? Lo peor de la crisis, con una buena semana en cuanto a contagios, aplanándose o incluso bajando, la situación general sobre el sistema de atención es muy grave y está todavía muy atado de un alambre porque es todo muy fino. Entonces, en ese escenario, qué difícil es tomar una decisión hacia lo que viene, y evidentemente con el cierre y una voluntad que el gobierno repite, yo no sé si repite simplemente porque no encuentra otra herramienta para hacerlo, es decir, bueno, la intención es tratar de que haya algún regreso, siquiera administrado, mínimo, de los grados más chicos o de los grados de la transición, como el primer año del secundario, para que haya algún nivel de presencialidad, o en vez de 5 días que vuelvan a ir 2 por semana y vayan rotando, lograr alguna señal de lo que tiene que ver con eso. Pero el contexto general, en el margen o en la foto global del escenario sanitario, se sigue con niveles de contagios preocupantes, con niveles de atención crítica preocupantes, con un problema muy serio en el control de las otras medidas de restricciones que uno imagina. Esto también es netamente perceptivo. Uno imagina que se han tomado las medidas, sacando del medio la discusión sobre las clases, que eran lo menos nocivas para todo el sistema general del funcionamiento de la economía. Y ya estás como en un borde, que si vos no podés tocar clases, no podés tocar economía y no podés tocar restricciones en la vía pública, es medio difícil que logres algún efecto sobre la circulación, y sin reducir la circulación parece casi solamente una cuestión de deseo que la pandemia no solo no se termine, sino que tenga alguna señal de limitación
de los niveles de contagio. Dani, vos mencionabas el tema de los insumos, vos, Pablo, sobre el tema de los medicamentos en la SUTI. Acá tengo un informe de, vos algo también mencionaste así al pasar, Pablo, de la Unión Argentina de Salud. Y me parece interesante por ahí precisar algunos aspectos vinculados con el tema de los medicamentos utilizados en las terapias intensivas. En el mercado global hay dos grandes proveedores principales de los medicamentos críticos y sus principios activos. Son China e India. Y por consiguiente, del mismo modo, cuando fue el comienzo de la pandemia y los países estaban desesperados por las cuestiones básicas, lo que eran los barbijos, los uniformes y otros tipos de instrumentos o insumos de protección, ahora frente al crecimiento muy fuerte de los casos a nivel mundial y de los que están en situaciones críticas, los medicamentos utilizados en las UTIs también pasaron a ser insumos muy críticos. Como las vacunas también las retienen, también son retenidos los medicamentos críticos y sus principios activos. Digo retener en el sentido de primero ven de satisfacer sus mercados. En ese contexto hubo una disparada de los precios de una forma fenomenal, incrementando los costos en forma totalmente desproporcionada. Ahora después les voy a dar algunos numeritos, no mucho para no abrumarlos. El 22 de abril pasado se firmó el acuerdo que ahí también Pablo mencionaba entre el Ministerio de Salud de la Nación, laboratorios y distribuidores de esos medicamentos indispensables para los pacientes internados y pusieron precios máximos de referencia por un lapso de 6 meses. A mí me parece interesantísimo hacer este acuerdo. La cuestión es que se hace el acuerdo después de todos los aumentos totalmente desproporcionados. No están en los precios topes máximos alcanzados, pero sí ya tienen un aumento muy fuerte. Por ejemplo, y no sé, digamos, específicamente, simplemente yo acá le estoy leyendo, el Midazolam para sedación de paciente, previo a la pandemia tenía un costo de 38,70 pesos. Aumentó 1.229%. Y luego del acuerdo se fija en 514 con IVA. Ahora bien, lo que pasa es que ya lo subieron también mucho antes. Entonces, y así hay todo un recorrido por un vademecum que tenés aumentos así totalmente desproporcionados en un año, aumentos del 430%, 550%, 940%, 360%, o sea, aumentos totalmente fuera de registro, salvo si se entiende en que en una situación de pandemia, si vos dejás al mercado, o sea, a los laboratorios, y a la vez te sumás que sos un país periférico y sos dependiente tanto de fármacos como de los insumos activos críticos, bueno, te encontrás con esta situación dramática en términos económicos vinculados con insumos básicos. Para cerrar y en términos generales, acá está mencionando solo el tema de medicamentos para la SUTI. En situaciones extraordinarias se necesitan medidas extraordinarias. Si se piensa atacar una situación extraordinaria con medidas tradicionales, igual tenés un desborde por donde lo mires, en la educación, en la salud, en la fragmentación que existe en el sistema de salud, en qué es lo que pasa en las unidades de terapia intensiva, qué es lo que pasa con los comercios, qué es lo que pasa con la economía. Esto es sencillo, no hay mucho misterio y además la Argentina, como en más de una oportunidad nosotros lo mencionamos, tenés espejo en lo que pasa en Europa. Y la verdad que si vos ves en Europa qué es lo que está pasando, incluso ahora manteniendo restricciones y muy fuertes, pese a que están entrando, ya están en primavera, bueno, la verdad que lo que se necesita son medidas extraordinarias, salvo que quieras niveles de desastre humano que la verdad lo que hoy decimos que son 500 muertes por día pase a ser un dato positivo dentro de algunas semanas o meses. Bueno, estaremos seguramente en los próximos episodios tratando esto. El viernes se vence el famoso DNU,
insistimos, ¿no?, sobre lo que veníamos analizando el año pasado, de esas conferencias tripartitas, donde había cierta unidad de comando, por lo menos con respecto a las políticas públicas frente al COVID. Eso ahora está absolutamente disociado, cuando es bastante difícil de explicar, ¿no? Además, ¿no?, cómo con 50 muertos por día había una política pública en común y con 500 no la hay. El viernes vence el DNU y hay mucha expectativa sobre el camino que va a emprender el gobierno nacional y también el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, porque en el fondo, ¿no?, como telón de fondo hay un proceso electoral en marcha, digamos, ¿no? Porque no hay que soslayar ese detalle, ¿no?, que hay un proceso electoral y los players en cuestión. Estoy hablando de Rodríguez Larreta como uno de los líderes de Cambiemos, el presidente como uno de los líderes frente de todos. Son personas que tienen expectativas. Larreta tiene la expectativa de ser candidato a presidente. El presidente, me imagino, que tendrá como expectativa, como mínimo, terminar muy bien su mandato y como máximo quizás tener la posibilidad de reelegir y demás. Digamos, esto para entender también un poco el escenario que se está viviendo por estas horas. Yo quería remarcar solamente un detalle que es: yo creo que el gobierno comete errores groseros de comunicación. Y cuando digo errores groseros de comunicación, ¿qué es comunicar mal? Que no se entienda. A grosso modo, hay varias razones de comunicar mal, que no se entienda. Y creo que en el caso de la restricción a las clases y demás, hubo muchos mensajes contradictorios en ese punto. De hecho, públicamente el ministro del área, Nicolás Trota, sostenía una posición y el presidente también sostenía esa posición públicamente y de un momento para otro, evidentemente evaluando que la situación había cambiado, sostuvo otra posición, lo cual provocó de alguna manera una mini crisis interna que al lado de la tragedia del coronavirus es algo absolutamente menor, pero es una crisis interna pequeña entre el presidente y un colaborador muy cercano como es Nicolás Trota. Creo yo, esto en el terreno de la especulación, porque puede suceder en el pasado, temo yo que el gobierno insista en ese error. Digo, ¿cuál es el error? De volver a tener un discurso por un lado y la aplicación de una política por el otro. Digo, en esa idea que está tratando de desplegar el ministro Trota de la presencialidad administrada o presencialidad inteligente, me parece que eso es algo que tiene que ver más con satisfacer al electorado porteño, no romper los puentes con el larretismo, algo que salió de una incubadora de marketing, que de una política pública acorde al nivel de conflicto que está viviendo la Argentina. O sea, hoy estamos viviendo el peor momento del COVID. Y no sé si al gobierno le queda paño como para seguir cometiendo errores no forzados, como la falla de comunicación o la falla política y de comunicación con respecto al tema de la presencialidad como se vivió la semana pasada. Fue muy llamativo. A mí me cuesta encontrar antecedentes de un gobierno que cometa esos errores de comunicación. Fue muy llamativo. El ministro del área tuiteó una cosa a la mañana y el presidente 10 horas después dijo otra cosa. Pero, discúlpame, Dani, discúlpame. Yo coincido en el sentido de la contradicción, pero el tema de concentrarse en el tema de la comunicación, cuando vos tenés toda la comunicación en contra, cualquier cosa que hagas y que sea un error, pasa a estar como en el centro y pasa a ser el centro de lo que pasa en la política. ¿Vos pensás que es un error de comunicación, digamos, Larreta con Acuña rompiendo una burbuja con nenes y poniendo en peligro? No, lo presentan como algo bueno. Y bueno, porque tenés toda una red que te dice que de comunicación a favor y que te dice que es bueno. Pero si no la tuviesen, se armaría un gran escándalo y dirían, este es totalmente un irresponsable, y estarían durante una semana diciendo que tanto la ministra de Educación como Larreta son totalmente irresponsables, que ponen en riesgo la vida de los chicos. Y la verdad que no aparece ni una línea, aparece ese tema. Entonces el tema de la comunicación es una parte y es importante que haya coordinación sobre el discurso. Ahora bien, después, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa a partir del mensaje? A partir del mensaje depende de si los tenés a favor o los tenés en contra. Y la derecha, el dispositivo de comunicación de la derecha, sí está muy aceitado y cubre todos los errores infernales de comunicación que tiene el gobierno de la ciudad y la derecha,
y magnifica todos los errores que puede tener el gobierno. Bueno, será un debate que seguramente se va a ir sosteniendo en el tiempo esta cuestión, porque vamos a estar, me animaría a decir, bajo el COVID, por lo menos por los próximos 3 o 4 meses, mientras llega el optimista Tonietti. ¿Vos decís que más? Y acá está haciendo una carrera, me parece que es una carrera, la carrera es vacuna COVID, y sí. COVID te está llevando una... Por ahora va ganando COVID, ¿o no? Más que una vuelta. Está muy bien, bueno, estamos esperando las vacunas todavía. Bueno, Cuchu, será hasta la próxima, querido Cuchu. Vale, un abrazo grande. Será hasta la próxima al alcalde de Gonet. Estoy muy tentado en preguntarle cuáles son las restricciones en Gonet, pero me temo la respuesta. Acá está todo bien. Acá está todo bien, ¿no? Ahí está, no hay inflación, no hay nada. En La Plata, hablando en serio, en La Plata, sí, de verdad... Está explotado. La semana pasada se registró en el Gran La Plata se registraron los niveles de incidencia más altos del país. En La Plata arriba de los 1.200 de incidencia, es un número incluso está por arriba. 1.200 cada 100.000 habitantes, ¿no? Cada 100.000 habitantes. O sea, casi el doble de lo que tiene la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Claro. No, la ciudad de Buenos Aires está cerca de 1.000, estaba la semana pasada cuando estaba ese dato, estaba en 970 por ahí. Okay. El dato es que en la ciudad, posiblemente tenga que ver con eso, posiblemente tenga que ver con otra cosa, que justo en la ciudad de La Plata se registró que el 74%, es un análisis aleatorio, puede tener algún margen de error, puede ser 60, puede ser 50, pero muchísima presencia de la cepa Manaos. Más presencia que en ningún lugar. Entonces, eso claramente se expande y el indicador de La Plata, insisto con lo mismo. ¿Por qué eso va a ocurrir en La Plata y no va a ocurrir en Berazategui, que está pegado, o en Quilmes, que está a 30 kilómetros, o en la ciudad de Buenos Aires, o por qué no se va a trasladar a Mar del Plata? ¿Qué te hace especial que en un lugar urbano con más de 700.000 habitantes, si registras esto, ¿por qué no va a ocurrir en lugares que están pegados, adheridos y totalmente conectados? Entonces, los escenarios en esa variable son dramáticos. Seguiremos el tema de cerca. Les mando un abrazo muy grande y hasta la próxima. Saludos, muchachos. Hasta la próxima. Un abrazo. Coordinación: Alfred Ávaros. Producción comercial: Pablo López. Realización: Simón Villarrubia. Diseño gráfico: Andrés Roch y Lisandro Aira para Brasilcomunicación.com.